Hay teólogos que dicen que el fin de la salvación es la divinización del hombre. ¿Qué dices tú de esto? ¿Qué significa que Dios santificó a Cristo Jesús, su Hijo? ¿Cuál es el origen de las enseñanzas que niegan la doctrina de la Trinidad? ¿Cómo explica la doctrina de la Trinidad la unidad de Dios? Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Al que el Padre santificó. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Yo y el Padre uno somos. Literalmente dice, una cosa somos, lo cual significa que el Padre y el Señor Jesús no son la misma persona como lo enseñan los unitaristas. La frase una cosa somos tiene tres significados: que hay identidad de naturaleza o igualdad de sustancia entre Cristo Jesús y Dios Padre, que hay unidad de propósito y voluntad entre el Padre y el Hijo, y que la función de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es la de revelar al Padre. Esta frase la entendieron muy bien los maestros judíos y por eso dijeron: tú siendo hombre, te haces Dios. El Señor Jesús dijo y mantuvo fuerte y firmemente que su poder y perfección era igual a la de Dios el Padre. No parecido ni semejante, sino igual, idéntico. Hay tres cosas que resultan del hecho que Cristo Jesús es la expresión del Padre. Criticar o rechazar a Cristo Jesús es reprobar a Dios Padre. Cristo Jesús es la única opción para acceder a Dios. Ya no es necesario el templo físico. Con Jesús, Dios está presente entre su pueblo. Él es la presencia visible de Dios. Dios se revela y Cristo Jesús es el contenido de esa revelación. De esta manera, el Padre y Cristo Jesús, la revelación hecha carne, son lo mismo. Pero la unidad entre el Padre y el Hijo va más allá, pues el Señor Jesús incluye en su unidad con el Padre a los que en Él hemos creído, aunque en un sentido ético y espiritual. La unidad y unicidad de Dios. Desde el inicio de la Iglesia, algunos judíos, a pesar que creían en Cristo Jesús como el Mesías, se oponían a reconocer que Él era Dios. El principal argumento de estos judíos cristianos era la unicidad de Dios. Como todo judío, enfatizaban que Dios es uno y es único. No hay otro como Él. Sin embargo, debían explicar cómo es que Jesús era el Hijo de Dios. Basándose en el Evangelio de Marcos, que empieza con el bautismo de Jesús directamente, decían que Jesús fue un hombre al que Dios Padre adoptó cuando fue bautizado, dando origen a la doctrina conocida como adopcionismo. Se les objetó que esa explicación no tomaba en cuenta la preexistencia de Cristo y que además era igualar a Cristo Jesús con los que hemos sido bautizados en su nombre. Entonces, algunos, para no dar su brazo a torcer, dijeron que Jesús en realidad no era un hombre, sino un ángel, lo que básicamente es la creencia sin base de los testigos de Jehová de hoy. Para el siglo II después de Cristo, ante la enseñanza en las iglesias de Cristo Jesús como el Logos, como la imagen misma de la sustancia de Dios, surgió la negación de Jesús como hombre.
y algunos decían que Jesús es el mismo y único Dios que se manifestaba en tres modos distintos: como Padre, como Hijo o como Espíritu Santo. Esta es la doctrina que se conoce como modalismo y que es básicamente lo que creen hoy las iglesias unitarias. En cuanto a la salvación, esta doctrina dice que así como el Padre produjo la encarnación, el que padeció en la cruz también fue el mismo Dios Padre. Siempre en el siglo II después de Cristo, para explicar la doctrina de la Trinidad a los modalistas, algunos otros recurrieron al triteísmo, es decir, que creían en tres dioses diferentes al estilo de la mitología griega. La religión hinduista y el mormonismo son triteístas y, como se puede deducir, el triteísmo es un politeísmo pagano. ¿Cómo explica la doctrina de la Trinidad la unidad de Dios? Dios es numéricamente uno en el sentido de unicidad y es uno en expresión en el sentido de unidad. La unicidad en Dios significa que la existencia de tres personas en Dios no es un fraccionamiento de la esencia divina. Las distinciones personales de Padre, Hijo y Espíritu Santo no atentan contra la unicidad de Dios. Y la unidad en Dios significa que el Hijo y el Espíritu Santo también participan de la sustancia divina del Padre. Nosotros los seres humanos somos unipersonales, pero Dios es tripersonal. Nosotros no podemos autoafirmarnos sin el contacto con otras personas iguales a nosotros, y los animales no nos pueden ayudar a nosotros en este sentido. De la misma forma, Dios no puede explicar su personalidad en aislamiento, y nosotros como sus criaturas no servimos para la perfección de su naturaleza. Por tanto, solamente en la tripersonal existencia del único Dios se da la plenitud de vida divina y una autodiferenciación. Así, dentro del ser divino se dan las distinciones de un yo, un tú y un él. Por otro lado, hay ciertos atributos personales por medio de las cuales se distinguen las tres personas en el único Dios. Son operaciones personales no ejecutadas por las tres personas juntamente, sino solo por una de ellas, y son incomunicables. Por ejemplo, engendrar es un acto solamente del Padre. De Él procede todo. Solamente el Verbo puede ser llamado Hijo. Y solamente el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. De aquí la pregunta a los unitarios modalistas. El Verbo, ¿de quién es Hijo? De Él mismo. Y aunque la labor de salvación es una obra de las tres personas, algunas actividades son particularmente atribuidas a una de ellas. Por ejemplo, la redención es del Hijo, la santificación es por el Espíritu, pero todo es por voluntad del Padre. Volvieron a tomar piedras. Esta es la segunda ocasión que intentan apedrearle en el templo. La primera vez que quisieron hacerlo, el Señor Jesús se les escabulló. Ahora los enfrenta con la prueba de sus obras y con las Escrituras, y luego escapa. Toman como enemigo al que les puede salvar. Muchas buenas obras. El vocablo griego kalos, traducido como buenas, significa preciosas, valiosas, intrínsecamente virtuosas. El valor que hace buenas a nuestras obras no es solo el resultado, sino también la motivación por la que se hicieron y porque son hechas en Dios. Y el Señor Jesús, a través de las buenas obras, no solo manifestó su poder, sino también su excelencia moral. Ese es el doble carácter de las buenas obras que debemos realizar los creyentes en Jesús. ¿Por cuál obra me apedreáis? El Señor Jesús no legitima su conducta solo con enseñanzas o discursos, sino también con muchas buenas obras. Todo lo que impide o destruye la vida va contra Dios, pero sus obras dan lugar a una nueva creación, pues dan vida, y Él las hace en nombre del Padre. Su libertad ante el sábado y ante la tradición judía nos enseña que
toda doctrina religiosa que prescinda del bienestar de las personas y que extinga el derecho de las gentes mediante limitaciones y obligaciones insanas no es de Dios. Nuestras obras deben estar regidas por el amor de Dios. Ellas son nuestras credenciales, la base para nuestra alabanza o condenación, porque muestran nuestra justicia o injusticia ante Dios. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. En este sentido, cuando el Bautista le mandó a preguntar si él era el Mesías, el Señor Jesús en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista, como diciendo, yo soy el Mesías, porque los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Te haces Dios. Por razones de prejuicio doctrinal, los testigos de Jehová, como en otros lugares, leen aquí, te haces un Dios. Pero en el original griego no está el artículo un. Esta ausencia hace referencia a Jesús como Dios, no como un Dios menor, sino como Dios mismo. Este versículo, pues, establece que Cristo Jesús participa de la misma naturaleza divina de Dios el Padre. Por tanto, los maestros judíos entendieron aquí que el Señor Jesús se presentaba como si fuese Dios mismo, y por eso le iban a apedrear. En el Talmud, la teología judaica da el título de Hijo de Dios a aquellos que realizaron milagros que solo Dios podría hacer, tales como abrir la matriz estéril, hacer llover y resucitar muertos. En el Antiguo Testamento, los únicos profetas que realizaron estas obras fueron Elías y Eliseo. Y los maestros judíos tampoco entendieron aquí que el Señor se presentara como profeta ni como el profeta, sino como Dios mismo. Llamó dioses. El Señor Jesús, además de demostrar con sus obras su unidad con Dios, usa el versículo de Salmo 82:6 como un argumento bíblico. Al respecto del Salmo 82, algunos rabinos, creyendo la mentira de Satanás dicha a Eva de seréis como dioses, dicen que este salmo Dios lo expresó en el monte Sinaí. Según estos rabinos, el objetivo de recibir la ley era llegar a ser dioses. No obstante, según ellos mismos, esta supuesta promesa de deidad fue revocada al mismo momento de recibir la ley a causa del pecado de Israel con el becerro de oro, por lo que al final Dios sentenció, moriréis como hombres. Algunos otros rabinos dicen que la ley fue recibida para que el ángel de la muerte no tuviera poder sobre los israelitas, porque estaba escrito, dioses sois. Y según la tradición judía de Qumran, este Salmo 82 es la sentencia de Melquisedec contra ángeles malignos. Pero, ¿cuál es la verdadera interpretación? ¿Y qué quiso decir el Señor al usar el argumento de dioses sois? El contexto del Salmo 82 es un reclamo fuerte contra los jueces que aceptan sobornos y que discriminan al débil y al huérfano, al afligido y al menesteroso. Y este salmo llama dioses a los reyes y jueces de Israel, porque ellos dictaminaban el porvenir de las gentes con sus resoluciones. En este sentido de juez es que Dios constituyó a Moisés como un Dios para Faraón. De aquí que el Señor Jesús llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Pero, dado que muchos gobernantes y príncipes de Israel se consideraban dioses como lo hacían los paganos, este salmo les recuerda que como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Parafraseando al Señor Jesús, Él dice a las autoridades judías, si según ustedes la palabra de Dios les hace dioses, ¿por qué dicen que yo blasfemo cuando digo que soy hijo de Dios?
Hoy, nosotros como cristianos redactaríamos esta misma pregunta así: si según ustedes la palabra de Dios los hace dioses, ¿por qué dicen que el Señor Jesús blasfema si Él es la misma palabra de Dios, el Verbo hecho carne? Naturaleza divina en la persona salva. La mentira primigenia de seréis como Dios no solo se infiltró en Israel, se coló también en la iglesia. En la teología católica romana, Clemente de Alejandría habló de la deificación como el fin de la salvación. Gregorio Nacianceno promulgó la teosis o divinización del hombre. Orígenes y Atanasio de Alejandría dijeron que así como Dios se hizo hombre, así la humanidad se volverá divina, en una supuesta concordancia inversa con Cristo Jesús, el Dios hombre. Esto mismo hicieron los griegos y romanos al deificar a sus gobernantes. Y así dice también el panteísmo y las doctrinas esotéricas y gnósticas. Pero estas no son doctrinas bíblicas. Dice el apóstol Pedro que los creyentes en Cristo participamos de la naturaleza divina. Pero eso no significa que vamos a convertirnos en dioses. El apóstol Pedro solamente indica que somos beneficiarios de la gracia redentora del Señor, de su santidad, de su vida y de todos sus dones. La vida eterna concedida a nosotros por nuestra obediencia a Dios y a Cristo Jesús no nos hace dioses. Recibir la vida eterna no es deificación. La vida eterna significa solamente personas santas viviendo para siempre con el Señor. No hemos sido creados como dioses, sino como seres humanos. Cristo Jesús no ha venido a establecernos como dioses, sino a restablecer la condición espiritual original de Adán antes de su pecado, para que con propiedad se nos diga: todos vosotros sois hijos del Altísimo. Todo deseo de deificación y de obtención de poderes sobrenaturales es pecaminoso. Nuestro deseo debe ser: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Otros dicen que seremos dioses porque los santos han de juzgar al mundo y a los ángeles. Pero no juzgaremos por nosotros mismos, sino en virtud de nuestra unión con Cristo, el juez de la tierra. Nuestra facultad de juzgar no se basa en una deificación, sino en nuestra conducta ejemplar, en nuestra fidelidad al Señor como luz en las tinieblas. Al que el Padre santificó. El argumento bíblico del Señor Jesús es este: si llama dioses a hombres comunes, cuanto más al que ha sido santificado y enviado por el Padre. Recordemos que Jesús está participando de la fiesta de Hanukkah, y es por este contexto de la dedicación del templo que el Señor Jesús indica aquí su santificación, su dedicación, su ungimiento, su consagración por parte del Padre para salvar al mundo. Al unir el Señor Jesús su unción al hecho de ser enviado al mundo, se compara a sí mismo con el templo, pues éste tenía la función de acercar al mundo a Dios. De aquí que Cristo Jesús toma el lugar del templo y ahora Él mismo es el templo de la Nueva Jerusalén, del Israel de Dios. Desde un inicio, el apóstol Juan indicó que Cristo Jesús habitó entre nosotros. Literalmente dice el texto griego que el Señor puso su tienda o tabernáculo entre nosotros. Y en Él vimos la gloria, es decir, la Shekinah del Hijo único de Dios. Y así como la gloria de Dios llenaba el santuario, así Cristo Jesús está lleno de gracia y de verdad.
Así como Moisés consagró el tabernáculo y su contenido para su sagrada función, así Dios santificó a Jesús para su misión salvífica, la de reunir a todos a su derredor. Con su sacrificio reemplazó los sacrificios del templo y por su obediencia pasó a ser la presencia visible de Dios en vez del templo de piedra, que no era más que un signo y una sombra.